El Evangelio de Lucas es una obra maestra de narración histórica y teológica, escrita con precisión y corazón. Su autor, Lucas, un médico gentil y compañero de viaje del apóstol Pablo, no fue testigo ocular de los eventos de Jesús, pero investigó minuciosamente los relatos de quienes sí lo fueron. El resultado es un evangelio que destaca la misericordia de Dios, la inclusión de los marginados y la universalidad de la salvación. La historia comienza con un milagro en el templo de Jerusalén. Zacarías, un sacerdote anciano y justo, recibe la visita del ángel Gabriel mientras realiza sus deberes sagrados. El mensaje es asombroso. Su esposa Isabel, estéril y de edad avanzada, dará a luz un hijo que preparará el camino para el Mesías. Zacarías duda y como señal queda mudo hasta el nacimiento del niño. Meses después, el mismo ángel aparece ante María, una joven virgen de Nazaret, anunciándole que concebirá por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios. María, aunque perpleja, responde con fe: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas nos muestra cómo estos dos milagros, el nacimiento de Juan y la encarnación de Jesús, están entrelazados. María visita a Isabel, y al escuchar su saludo, el bebé en el vientre de Isabel salta de gozo. María responde con un cántico de alabanza, el Magnificat, donde proclama la grandeza de Dios y su favor hacia los humildes. Poco después, nace Juan, y Zacarías, recuperando el habla, profetiza sobre el papel de su hijo como precursor del Salvador. Pero el relato da un giro cuando el emperador Augusto decreta un censo, obligando a José y María a viajar a Belén, la ciudad de David. Allí, en la humildad de un pesebre, nace Jesús. Ángeles aparecen a pastores en los campos, anunciando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su favor. Los pastores, considerados marginados en la sociedad, son los primeros en adorar al recién nacido rey. A los 8 días, Jesús es presentado en el templo, donde el anciano Simeón y la profetisa Ana reconocen en él al Mesías prometido. Simeón, lleno del Espíritu Santo, declara: «Mis ojos han visto tu salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Pero también advierte a María que una espada traspasará su alma, presagiando el sufrimiento futuro de Jesús. El Evangelio salta entonces a la infancia de Jesús, mostrando un único vistazo de su adolescencia. A los 12 años, durante la Pascua en Jerusalén, Jesús se separa de sus padres y es hallado en el templo, discutiendo con los maestros de la ley. Cuando María le pregunta por qué les ha causado tal preocupación, Jesús responde: «¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?». Es la primera señal de su identidad divina y su misión única. Lucas luego introduce a Juan el Bautista como un profeta radical que vive en el desierto, predicando arrepentimiento y bautizando en el Jordán. Su mensaje es claro: preparad el camino del Señor. Juan no teme confrontar a las multitudes, incluyendo a los religiosos hipócritas, advirtiendo que el juicio está cerca. Pero también señala a uno mayor que él, cuyo bautismo será con Espíritu Santo y fuego. El ministerio público de Jesús comienza con un momento crucial, su bautismo en el río Jordán. Mientras Juan sumerge a Jesús en las aguas, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende como paloma, y una voz del cielo proclama: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Este es el sello divino que marca el inicio de la misión redentora. Tras este evento, el Espíritu lleva a Jesús al desierto, donde es tentado por el diablo durante 40 días. A diferencia de Adán, que cayó ante la tentación, Jesús resiste cada embate citando las Escrituras. Rechaza convertir piedras en pan, adorar al diablo a cambio de poder, y poner a prueba a Dios. Esta victoria sobre la tentación muestra su perfecta humanidad y divinidad. Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu y en la sinagoga de Nazaret lee el pasaje de Isaías:
el Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Luego declara, hoy se ha cumplido esta escritura. Sus paisanos se escandalizan cuando sugiere que la gracia de Dios se extiende a los gentiles, intentando despeñarle. Pero él pasa en medio de ellos. Los milagros se multiplican en Capernaum, libera a un endemoniado, sana a la suegra de Pedro y purifica a un leproso. Pero más que sanador, Jesús se revela como perdonador de pecados. Cuando unos amigos bajan a un paralítico por el techo, Jesús primero le dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos murmuran, pero él demuestra su autoridad para perdonar, haciendo que el paralítico camine. Lucas destaca cómo Jesús rompe barreras sociales. Llama a Leví, un despreciado recaudador de impuestos, para ser su discípulo. Come con pecadores, defendiendo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sus parábolas revelan el corazón de Dios, la oveja perdida, la moneda hallada, y especialmente el hijo pródigo, donde un padre amoroso recibe al rebelde que regresa. El ministerio galileo alcanza su clímax cuando Jesús elige a 12 apóstoles. Después de pasar la noche en oración, selecciona desde Simón Pedro hasta Judas Iscariote. En el Sermón del Llano, similar al de Mateo pero con énfasis en los pobres, proclama bienaventuranzas y ayes, enseñando a amar a los enemigos y a vivir con integridad radical. Los conflictos se intensifican. Los fariseos critican que los discípulos no ayunan ni guardan el sábado estrictamente. Jesús responde, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cuando un centurión romano, otro marginado, muestra fe extraordinaria, Jesús declara, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Resucita al hijo único de una viuda en Naín, mostrando su compasión por los más vulnerables. En una cena farisaica, una mujer pecadora unge los pies de Jesús con perfume y lágrimas. El fariseo anfitrión se escandaliza, pero Jesús narra la parábola de los 2 deudores y declara, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Este episodio encapsula el mensaje de Lucas, la gracia divina que transforma corazones. Jesús envía a los 12 a predicar el reino, dándoles poder sobre demonios y enfermedades. Al regresar, multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 hombres. Cuando Pedro lo confiesa como el Cristo de Dios, Jesús anuncia por primera vez su muerte y resurrección, añadiendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 6 días después, en el monte de la Transfiguración, Jesús muestra su gloria ante Pedro, Juan y Jacobo. Moisés y Elías aparecen hablando de su partida éxodo en Jerusalén. Una voz desde la nube confirma, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Pero al bajar, encuentran a un padre desesperado cuyo hijo los discípulos no pudieron sanar. Jesús reprende al espíritu inmundo y devuelve el niño sano a su padre. Con rostro decidido, Jesús inicia su viaje final a Jerusalén, enseñando intensamente. Envía 70 discípulos adelante, que regresan gozosos porque hasta los demonios se les sujetan. Jesús advierte, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Un experto en la ley pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con la parábola del buen samaritano, revolucionaria porque hace de un hereje el héroe que muestra misericordia. En Betania, visita a Marta y María, elogiando a María por elegir la buena parte de sentarse a sus pies. Las enseñanzas radicales continúan. Cuando des un banquete, invita a pobres, mancos, cojos y ciegos. Habla del costo del discipulado. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Con parábolas como la oveja perdida, la moneda hallada y el hijo pródigo, revela el gozo celestial por un pecador que se arrepiente. Al acercarse a Jericó, sana a un ciego que lo llama Hijo de David. Luego transforma al corrupto Zaqueo,
quien recibe a Jesús en su casa y promete restituir cuadruplicado lo robado. Jesús declara: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Ante la inminente llegada a Jerusalén, narra la parábola de las 10 minas sobre la fidelidad en la espera del reino. La entrada triunfal en Jerusalén ocurre sobre un pollino, cumpliendo Zacarías 9:9. La multitud clama: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor». Pero Jesús llora sobre la ciudad, profetizando su destrucción por no reconocer el tiempo de tu visitación. En el templo, expulsa a los mercaderes, enseñando diariamente mientras los líderes religiosos buscan matarle. Los enfrentamientos teológicos llegan al clímax. Los fariseos preguntan sobre el tributo al César. Jesús responde: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Los saduceos, negando la resurrección, presentan un caso absurdo sobre 7 hermanos casados con una mujer. Jesús corrige: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús advierte contra la hipocresía de los escribas que devoran las casas de las viudas. Elogia la ofrenda de 2 blancas de una viuda pobre, que echó todo lo que tenía para vivir. Profetiza la destrucción del templo y señales del fin, incluyendo guerras, terremotos y persecuciones, pero advierte: no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. La última cena ocurre en el aposento alto, donde Jesús instituye la comunión: «Este pan es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Predice la traición de Judas y la negación de Pedro. En Getsemaní, su agonía es tan intensa que su sudor se hace como gotas de sangre. Arrestado, es llevado ante el Sanedrín, donde afirma ser el Cristo, el Hijo de Dios. En el juicio ante Pilato, los líderes acusan a Jesús de subversión. Pilato lo envía a Herodes Antipas, quien tras burlarse lo devuelve. Aunque Pilato declara su inocencia 3 veces, cede a la presión y entrega a Jesús para ser crucificado. En el Gólgota, Jesús ora: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Un criminal crucificado junto a él cree, y Jesús promete: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». A la hora 9 Jesús clama: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y expira. El velo del templo se rasga, y el centurión romano confiesa: «Verdaderamente este hombre era justo». José de Arimatea, miembro del Sanedrín, sepulta el cuerpo en un sepulcro nuevo. Pero la historia no termina ahí. Al tercer día, mujeres llegan al sepulcro y encuentran la piedra removida. 2 varones con vestiduras resplandecientes anuncian: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Jesús se aparece a los discípulos, mostrando sus heridas y comiendo con ellos. Les abre el entendimiento para comprender las Escrituras y les encarga ser testigos de que el Cristo había de padecer y resucitar de los muertos al tercer día. El Evangelio culmina con la ascensión en Betania. Alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Los discípulos regresan a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Así termina Lucas su relato, que continúa en Hechos, mostrando cómo este mensaje de salvación se extendería hasta lo último de la tierra.